Empezar esta enseñanza con una pregunta que tal vez es el tema o el título de la enseñanza, y es una pregunta: ¿Dios está preparando a la iglesia? O sea, a manera de pregunta, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está pasando, ¿Dios está preparando a la iglesia? Vamos a mirar a través de lo que Dios nos muestra, si le podemos dar respuesta a esa pregunta, cada uno en su corazón. Pero vamos a mirar este texto en Hechos capítulo 8, del 1 al 4. No vamos a hablar de todo el texto como tal, pero sí de algunos aspectos dentro de este pasaje que creo relevante hablar en este momento. Y dice en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, que fue apedreado y muerto por predicar el evangelio del Señor. Y dice: Saulo consentía en su muerte. Saulo es el mismo Pablo. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, y ojo con esto, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y dice el 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Entonces vemos claramente aquí lo que está sucediendo. Hay una gran persecución hacia la iglesia. Hay una gran persecución hacia la iglesia y todo lo que está sucediendo, pero para hablarles de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, vamos a tener que entender un poco el contexto de lo que estaba pasando y poder expresar mejor lo que quiero compartir. Pero dice algo aquí en el versículo 4: pero los que fueron esparcidos, o sea, de todos estos que estaban en Jerusalén, habían unos que fueron esparcidos, o sea, fueron sacados de su lugar, donde tenían, me imagino que todo, lo que hubieran podido construir durante toda su vida. Y dice que fueron esparcidos, y estos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, fueron sacados de su lugar, y ellos iban por donde iban caminando, valga la redundancia allí, compartiendo el evangelio. Colombia, que ha sido un país tradicionalmente que ha vivido desplazamientos, sabemos lo traumático que puede ser eso. Para una persona dejar todo lo que tiene, dejar todo donde se ha formado, donde se ha criado, para salir a otro lugar, obligado, porque ellos lo estaban haciendo de alguna manera obligado, ¿cierto? Pero me causa curiosidad es ver que esta gente no iban quejándose, no iban llorando, no iban lamentando, no iban pensando en lo que habían dejado atrás, sino que iban predicando el evangelio. Su corazón no estaba enraizado en cosas materiales ahí en Jerusalén, sino en un propósito: cumplir lo que Dios les había pedido. Y estaban yendo hacia Judea, pero por el camino predicaban el evangelio, y no estaban llorando por lo que habían dejado en Jerusalén. Entonces vamos a entender un poco, mirando todo el contexto, cómo fue esa preparación, cómo Dios a través del Espíritu Santo fue trabajando en los corazones de estas personas casi que sin hablarles. Era algo que ellos iban entendiendo por el mismo avivamiento, por lo mismo que estaba pasando en ese momento, que ellos iban entendiendo, y por esa llenura del Espíritu Santo veían las necesidades, veían lo que tenían que hacer y lo hacían. Y vamos a leer el contexto de todo esto para que podamos entender y podamos mirar desde lo que nos dice la Biblia. Entonces pido que me acompañen en este momento en oración y dejamos todo en las manos de Dios. Padre Santo y misericordioso Señor, gracias
por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú eres, por lo que tú haces. Señor, queremos en esta mañana pedirte que tú perdones nuestros pecados, que nos limpies, que quites de nosotros, Señor, toda iniquidad. Y te pido para que seas tú obrando, Señor, guiándome a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, Señor, y poder entender en nuestra vida cosas que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Ayúdanos, Dios, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Tú dices que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y tomo esa promesa en este momento, Señor, pidiéndote que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Dios, gracias. Entregamos este momento en tus manos y que todo sea para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. Ok, entonces como decía, ¿qué estaba sucediendo en el contexto de este pasaje? Vamos a mirar en el capítulo 1. Vamos a mirar en el capítulo 1 de Hechos lo que está sucediendo. Bueno, ya sabemos que el Señor Jesucristo había muerto, había sido crucificado, había sido resucitado y estaban allí los discípulos y los apóstoles expectantes con lo que iba a pasar. Y el Señor Jesucristo les habla y les dice en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les estaba diciendo aquí en Hechos 1:8 que debían ser testigos. ¿Cuándo? Cuando recibieran el poder del Espíritu Santo. Mientras tanto no. Entonces recibirían el poder para poder ser testigos de Dios. Y iban a ser testigos primeramente ahí en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a mirar cómo fue todo ese desenlace ahí en Jerusalén, qué fue lo que pasó, qué cosas permitió Dios y cómo Dios trabajó en el corazón de esta iglesia para cuando llegara Hechos capítulo 8, 1 al 4, estuvieran listos. Y no estuvieran mirando hacia atrás sobre lo que dejaron, sino que estuvieran pensando en seguir haciendo la obra de Dios a pesar de toda la persecución que estaban viviendo. Entonces dice que sabemos lo que les decía, el Señor Jesucristo ya había sido sepultado, resucitado, estaba ahí con ellos, estaba dándole este mandamiento. Y aquí podemos entender algo muy claro, y es que para hacer la obra de Dios necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es algo a lo que nosotros los creyentes de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir sin el poder del Espíritu Santo. Y hacer la obra sin el poder del Espíritu Santo. Porque la parte intelectual a veces nos gana, porque a veces el conocimiento, porque a veces las mismas presiones del mundo y todas estas cosas, a veces simplemente creemos que es ir y compartir, pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para hacer la obra de Dios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y otra cosa que podemos ver es que debemos iniciar en mi área de influencia. Soy lleno del Espíritu Santo, pero quiero predicar en China, quiero predicar en algún otro lugar extremo de la tierra donde nunca se haya predicado el Evangelio, pero no le estoy hablando al vecino, pero no estoy hablando a las personas que están en mi área de influencia. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a hablar en nuestra área de influencia. Y a veces hemos hecho tantas cosas tan mal y hemos sido tan mal testimonio que ahorita nos da vergüenza hablar. Ahorita nos da vergüenza hablar. Ahorita cada vez que pensamos en hablar recordamos, pero yo me la embarré qué día y me vieron y qué piensan de mí, y comienza el enemigo ahí a torpedear eso. Entonces debemos entender algo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si la hemos embarrado, podemos corregir. No somos perfectos, pero sí es importante que a pesar que lo que comencemos a hacer, lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, siguiendo con la enseñanza, Dios preparó a la iglesia para que cuando llegara el momento de salir
tuviera el enfoque correcto. Y vamos a mirar lo que pasó estando ahí en Jerusalén. Pedro predica la palabra en Hechos capítulo 2. Pueden leer todo este capítulo cuando estén en sus casas, se van a dar cuenta de la forma magistral, la forma tan poderosa y con denuedo que Pedro predicó la palabra aquí. Pero quiero resaltar en el versículo 14, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea que estaba predicando su primera predicación del Evangelio, fue ahí en Jerusalén, después de haber recibido el Espíritu Santo. Cuando hablaron en lenguas y todo este asunto, comenzaron a hablar: esto os sea notorio y oíd mis palabras. El 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces vemos que aquí Pedro, en su primera predicación, mucha gente se convierte y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero quiero resaltar algo: que ellos primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles y segundo, en la comunión unos con otros. De manera casi que natural, por estar lleno del Espíritu Santo, en ellos comenzó a nacer ese espíritu de tener comunión, de estar en armonía, de estar en común acuerdo con todos los hermanos, con toda la iglesia. Había comunión, había hermandad. Y más adelante vamos a ver cómo se fue cultivando todas esas cosas, cómo fue Dios obrando en todos ellos hasta el punto de llevarles a tomar decisiones bastante interesantes en cuanto a esa unidad. Dice en el versículo 44 y 46: y todos los que habían creído estaban juntos. O sea, yo me imagino que estas personas tenían sus familias, tenían sus casas, tenían sus quehaceres, tenían sus obligaciones, tenían sus responsabilidades, pero por alguna razón o de alguna manera, de alguna forma se las arreglaban para estar juntos. Como iglesia, como cuerpo, para estar juntos. Y cuando leo estos pasajes no veo en ellos como que, voy allá para estar juntos con los hermanos, sino que estaban juntos. Era algo que nacía del corazón de ellos hacer. Dice: y tenían en común todas las cosas. Todo estaba en común, había una armonía. Y bueno, de pronto algunos dirán, bueno, eso tiene que ver mucho con el contexto cultural de ellos y todo lo demás. Y bueno, tal vez sí, pero estoy convencido que todo esto era resultado del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Había comunión, todos iban a un mismo propósito, no estaban pensando en sus propias cosas, sino en las cosas de todos. Y mira lo que dice el 45, y este es uno de los versículos que como que... y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, imaginemos eso, traigámoslo al tiempo de hoy. Podríamos llegar a tal nivel de comunión que pudiéramos nosotros pensar en vendo esto, vendo aquello. ¿Cierto que es tremendo? Podemos dimensionar lo que estaba pasando en sus vidas, el avivamiento que había en ese momento en esta iglesia, que vendían sus cosas y todos lo tenían en común y estaban preocupados los unos por los otros. Eso era lo que estaba pasando. Y yo leo la Biblia en estos pasajes y no veo que el Señor les dijera vendan sus cosas. Era algo que pasaba por ese mismo avivamiento y ese mismo poder del Espíritu. Veían la necesidad, veían el problema, veían la situación y trataban de solucionarle. Tengo que vender esto.
Eso fue un trabajo que Dios fue haciendo en el corazón de esta iglesia, de la iglesia primitiva. No tenían apego a las cosas materiales, a sus bienes. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira los tacones que trajo fulanita, ay, míralo. Ay, mira el vestido de fulana, mira. Ay, que míralo, y esa Biblia está vieja. Había sencillez en su corazón, no estaban pensando en qué tiene aquel, qué no tiene, mira cómo este está yéndole bien, cómo... Nada, había sencillez en su corazón, estaban unidos todos pensando en una misma cosa, concentrados en un mismo propósito. Y Dios trabajando ya el corazón de ellos porque eso iba a ser fundamental al momento de salir. Eso iba a ser clave al momento de salir. Y dice, lo que más me gusta de esta parte es que nadie les pidió que vendieran nada. Nadie les dijo, vendan, como hay pastores y iglesias hoy que piden y piden y piden y piden y piden cosas para su lucro personal. Ellos lo hacían. Y si han leído esta historia, recuerdan que hubo dos personajes. Zafira, creo que se llamaba la esposa de este hombre, que no recuerdo el nombre ahora. Ananías. Ellos vendieron y se quedaron con una parte embolsillada. Y Pedro les dijo, pero ven acá, ¿por qué hicieron eso? Eso no era de ustedes. Llevaron un mal ejemplo a la congregación, a contaminar lo que Dios estaba haciendo. Si ellos hubieran podido vender la heredad y embolsillársela y no pasaba, porque nadie les estaba exigiendo que dieran eso. Es más, seguro que muchos de ellos nunca lo hicieron. Pero estos llegaron y sustrajeron. Y querían contaminar el ambiente que había. Enseñándole malas prácticas a los que estaban allí, teniendo en común todas las cosas. Y murieron con 3 horas de diferencia, el uno del otro, por ese corazón lleno de avaricia que tenían. Entonces, la primera vez que Pedro predica y no recibió mayor oposición, más allá de unos cuantos fulanos que dijeron, estos que están así, están ebrios, están llenos de mosto. El mosto era un vino dulce que era altamente embriagante. Esa fue la mayor persecución en ese momento. Pero cada vez se fue haciendo más fuerte la persecución. Pero hasta ese momento, solamente eso. En el versículo 13 creo que es en Hechos capítulo 2, el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Una burla. Pero la segunda vez que Pedro predica fue en el pórtico de Salomón. También otra historia interesante de un cojo de nacimiento que es sanado. Este cojo se hacía ahí en la puerta del templo esperando que alguien les diera, y llegó Pedro con Juan y le dice, él mirándose atentamente, esperando recibir algo de ellos, y le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y lo sanó. Y eso fue un revuelo, un milagro espectacular y todo el mundo emocionado, pero eso no le gustaría a algunos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 3. Y estando él predicando al pueblo junto con Juan, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, haciendo resistencia para impedir que hablaran al pueblo. Estaban dando oposición. Y fue tanta la oposición que lo llevaron a la cárcel. O sea, ya pasaron de la burla
y del señalamiento y de la difamación a los hechos, ya a la cárcel. Los cogieron y los llevaron a la cárcel. Y dice en el Hechos capítulo 4, vamos a mirar el 4. Vamos a mirar en el capítulo 4. Y los pusieron en la cárcel y además de eso les dijeron, hey, no prediquen más en el nombre de Jesús. No prediquen más ese evangelio. Pero obviamente Pedro y Juan no se dieron ante esas presiones. Hechos capítulo 4, el 17 y el 18, mira lo que dice. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. O sea, ya la presión subió, fue subiéndole el volumen. El 21 dice, y ellos entonces les amenazaban y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cierto? Ellos estaban allí, digamos, de alguna manera atados y no pudieron hacerle más nada porque era indudable el poder y el milagro de Dios en ese momento. No se atrevieron. La oposición contra la obra de Cristo sigue aumentando. Pedro y Juan no se dejaban amedrentar. En el 4, el 19 y el 20 dice, mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces estaban ahí en Jerusalén, ellos siendo testigos de lo que Cristo había hecho, estaban haciendo la obra, estaba la gente convirtiéndose y estaban recibiendo también gran oposición. La iglesia era perseguida por el sistema del mundo en esa época y es algo que no ha cambiado hoy en día. Lo que ha cambiado es la forma, ¿cierto? Nosotros no hemos tenido que ver ni experimentar tal vez en otros países donde es prohibido hablar el evangelio, donde te encarcelan, donde te matan si predicas el evangelio, y nosotros no hemos vivido eso. Pero sí vivimos otro tipo de persecución, que es la persecución del sapo en agua fría. Poco a poco nos van introduciendo las costumbres, poco a poco nos van introduciendo los pensamientos, poco a poco nos van haciendo el trabajo. Y entonces ya comenzamos a poner nuestro enfoque en otras cosas y a mirar otras cosas y a habituarnos a hacer otras cosas y a diseñar nuestra propia idea de lo que tiene que ser Dios. Entonces ya no es tan importante congregarse, entonces ya no es tan importante hacer el devocional, entonces ya me puedo edificar por YouTube, por Facebook, porque poco a poco nos han ido metiendo de la idea de que no es necesario congregarnos, y sabemos que todo lo que ha pasado con este tema de la pandemia y hemos tenido que hacer uso de las redes sociales y una bendición de Dios que podamos usar las redes sociales, pero el congregarnos como cuerpo de Cristo no se puede perder. Así sean grupos de 2, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero nada, el mismo sistema del mundo nos ha perseguido de otra manera y nosotros hemos caído en esa persecución. Entonces, recordemos 2 cosas para no perdernos en lo que quiero que entendamos hoy. Primero es que los apóstoles y los discípulos de Cristo debían ser testigos ahí en Jerusalén, y era lo que estaban haciendo. En eso estaban ellos enfocados, y lo estaban haciendo súper bien, porque a pesar de la persecución, a pesar de que los azotaban, a pesar de que ellos eran perseguidos, ahí se mantenían predicando el evangelio con una buena actitud, con una armonía, con una comunión, y eso era lo que estaban haciendo. Y la otra
Estamos tratando de entender el contexto para comprender mejor qué estaba pasando en Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Ver cómo Dios fue trabajando. Y es algo que vemos como detrás de bambalinas, que pensamos que Dios se queda quieto, pero a pesar de todo, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando con esta iglesia y Dios está trabajando con la iglesia universal. Porque Él no se queda quieto. Él no se queda quieto. Entonces vemos que Dios estaba allí en medio de toda esa situación preparándolo para lo que venía. Y por eso la pregunta al principio, y es, ¿Dios está preparando la iglesia? O sea, entendemos eso, vemos todo esto que está sucediendo como una oportunidad para que Dios está tomando o que Dios nos está permitiendo tener para preparar la iglesia para lo que viene. O pensamos que esto va a ser solucionado con 1 o 2 vacunas, 3 dosis. O pensamos que esto va a pasar y ya. No sé. Cada quien mire y entienda lo que cree. Ahora, todo lo que hemos visto hasta esta hora, hasta este momento, está pasando en Jerusalén, un gran avivamiento espiritual, pero también una gran persecución para evitar que se predique el Evangelio. Pedro y Juan son puestos en libertad después de haber sido encarcelados y van ante los demás, y cuando todo lo que le había sucedido, contando todo lo que le había sucedido, y estos creyentes, lejos de amedrentarse por lo sucedido, oraron a Dios y estaban más dispuestos. O sea, eso que les pasó no fue una razón para decir, hasta aquí llegó en Jerusalén, hasta aquí no podemos seguir porque nos van a matar. No, ellos siguieron. Estaban convencidos de la soberanía de Dios. Estaban llenos de confianza, experimentando ese momento tan increíble que estaban viviendo. Hechos 4, 23 al 31. Mira lo que dice. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban orando a Dios. Después de haber salido de la cárcel, estaban allí orando a Dios. Dice, pero por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes predeterminado que sucediera. Estaban hablando en esa oración de lo que había sucedido con Cristo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, algo increíble estaba pasando en esta iglesia. Estaban ahí orando y Dios manifestando su poder, y estaban ellos viviendo allí un gran avivamiento. Pero quiero resaltar algo en el versículo 25 y 26. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es lo que estamos viendo hoy en día. Eso mismo que pasó allí es lo que está pasando hoy. Los pueblos amotinados, los pueblos agrupados, pensando cosas vanas.
pidiendo sus derechos y reclamando espacios que tienen desde hace años, reclamando espacios y queriendo que todo el mundo acepte todo lo que ellos digan. Y entonces han salido tantos grupos cuando uno sabía que existían los homosexuales y ya. Hoy en día ya no se pueden enumerarlos. Y que pansensual y que no sé qué, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿y esto dónde va a llegar? Y todos quieren reclamar sus derechos y el movimiento feminista y una cosa y la otra y todos tienen algo en común y es que van en contra de todo lo que dice Dios. Van en contra de la Biblia. Estos grupos han permeado también en la iglesia. Han permeado la iglesia. Porque algunos creyentes se identifican con estos pensamientos. Y eso es algo que con lo que decía ahorita, el sistema del sapo en agua fría. Ahí nos han ido prendiendo el fogón y subiendo la llama poco a poco. Y ahí nos vamos a fritar. Y dice el 26, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo. Pueblos, potencias, gobiernos con grandes diferencias, hoy se están uniendo en una sola agenda para ir en contra de lo que dice Dios. Hoy no. Digamos que de alguna manera no están de frente, porque no dicen vamos en contra de Dios, pero todo lo que hacen y todo lo que dicen va contra la Biblia. Y dejan todas sus diferencias para unirse en una sola agenda. Y yo pienso y estoy convencido que todo lo que está pasando es simplemente la ejecución de esa agenda. Y nosotros como creyentes estamos en medio de toda esa situación, pero ¿con qué perspectiva lo estamos viendo? Porque si nos ponemos a recordar lo que Dios nos dijo en Mateo 28, y que Dios nos dio la gran comisión, y que la palabra tiene que llegar hasta lo último de la tierra, y que la venida de Cristo está pronto, yo particularmente pienso que Dios puede hacer algo al fin, antes de la venida de Cristo, para que la iglesia se mueva a llegar a esos lugares donde no ha llegado. Pero nosotros vamos a estar ocupados en qué, haciendo qué, pensando en qué. Puede que no pase, pero también puede que sí. Antes de marzo del 2020 nosotros veíamos el bicho ese por allá en China bien lejos. Y llegó aquí y nos encerró. Hizo lo que jamás se pensó que podían hacer ni los grandes pensadores y economistas y próceres de todo pudieron pensar que la economía se iba a cerrar de esa manera. Y se cerró. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos que ya esto no está igual? Que ya muchas de las cosas que nosotros queremos hacer y nos queremos proponer no se van a lograr. Y no estoy diciendo que dejes de hacerlo. Pero tienes claro que tal vez eso por lo que te esfuerzas no vas a lograr tener el fruto de eso. O sea, lo estás haciendo conscientemente, estás trabajando en eso conscientemente, que eso no es lo primordial, que eso no es la prioridad, que eso puede quedar tirado ahí en cualquier momento. Y si es así, ¿qué valor tiene trabajar tanto en eso? Ahí se va a quedar. Y es por eso que sigo insistiendo, estamos como el sapo en el agua fría. Y nos han ido subiendo la llama. Y no nos hemos dado cuenta que la temperatura del agua está subiendo. Y eso es lo que nos está pasando como iglesia. Y no hablo solamente de esta iglesia, hablo de la iglesia en general.
Pero volviendo al contexto que estamos mirando, no hemos salido aún de Jerusalén, estamos ahí todavía. En medio de la persecución, Dios sigue preparando el corazón de estos creyentes para lo que iba a venir. Cada vez había más persecución, cada vez estaban predicando más el Evangelio. Pero miremos la actitud de estos creyentes ahí en Hechos 4, 32 al 37. Pero bueno, ya es Hechos 4, 32 al 37. Listo, vamos a leerlo. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. Un solo corazón. Imaginemos, tratemos de pensar, de solamente tratar de idealizar ese asunto de que eran un solo corazón. 5,000 personas. Tal vez cuántos habían, tal vez 8,000, porque después se convirtieron también 3,000. No sé cuántos habían, pero habían bastante. Un solo corazón. ¿Quiere decir esto que se sacaron el corazón y lo pegaron? Tienen un mismo propósito. Su corazón, su anhelo, su alma estaba en un mismo propósito, que era llegar a toda Jerusalén. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No me los imagino a ellos llegando el domingo a la iglesia y perdiéndose hasta el próximo domingo. Dice el 33, teniendo las cosas como el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está. Yo no he visto que le dijera que hicieran eso, pero había ese avivamiento que estaban ellos haciendo este tipo de cosas, y como decía, tal vez puede tener algo que ver con lo cultural y todo lo demás, pero el punto es que eso demuestra que estaban unidos en un solo enfoque, en un solo propósito. No estaban pensando solamente en mis cosas, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, sino que pensaban en la necesidad de otros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que vendamos todas nuestras propiedades y que ahora hagamos este tipo de prácticas. Pero si hay algo que podemos rescatar en esta parte, es que nuestro corazón no debe estar arraigado a lo material. Porque lo material hoy lo tenemos y mañana no. Y arraigar nuestro corazón a lo material nos va a amarrar a tomar decisiones para Dios. Eso tengámoslo por seguro. Busquemos 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Y miremos qué nos dice Dios aquí interesante. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10. Y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Yo creo que si eso no lo entendíamos con todo lo que ha pasado, hemos tenido que entenderlo. Nadie se ha llevado nada. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué necesitamos? Nada más sustento y abrigo. Pero queremos más. Y no es que esté mal, pero ojo con lo que sigue. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Primera de Juan, capítulo 3, 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esto no estaba pasando en esa iglesia. Estaba pasando totalmente lo contrario. Y ahí vuelvo y les cuento la historia de Ananías y Zafira, ya sabemos lo que pasó. Pero Dios estaba preparando a estos creyentes para el momento de salir. Y yo sé que muchos cuando han predicado sobre esto, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que ellos estaban cómodos en Jerusalén, que se habían acomodado, y bueno, tal vez sí, pero yo no percibo tanto esa comodidad en medio de esa persecución, porque era de vida y muerte. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es pensar estar en ese momento. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud? Y sí, se habían acomodado en el sentido de que habían quedado ahí en Jerusalén y pudiendo salir a Judea, pues no lo hacían. Pero esta iglesia realmente no sé si estaba tan cómoda como a veces enseñamos sobre este asunto. La obra de Cristo seguía haciéndose de mano de los apóstoles y la persecución aumentaba. Ahora Pedro y Juan son encarcelados y el Señor milagrosamente los saca de la cárcel, y en vez de irse a esconder, fueron a predicar al templo, y allá lo fueron a buscar otra vez y otra vez a perseguirlos y otra vez a acosarlos. Hechos capítulo 5 del 27 al 29. O sea, esta gente era incansable, porque estaban convencidos de lo que querían y los perseguían y los metían en la cárcel y cada vez más, y ellos insistían porque esa pasión que había en su corazón por la obra era increíble. El 27 y el 29 dice, y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén. De boca de ellos estaban llegando ya, digamos, al punto de quiebre, porque estos mismos estaban reconociendo, bueno, estos ya han llenado toda Jerusalén con su doctrina, y seguramente había mucha gente que todavía no había escuchado, y había mucha gente que no era salvo, pero la percepción por todo lo que había y todo lo que estaba pasando era que estaba llenando a Jerusalén. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La tenían clara. Ellos la tenían clara. Pero vemos que aquí, en ese proceso de predicar en Jerusalén y la persecución, ya ellos estaban logrando el propósito que era haber llenado a Jerusalén de su doctrina, de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina de Cristo. Pero le siguen subiendo el volumen a la persecución. La cosa no para ahí. Y ellos en el capítulo 5, el versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Entonces, ya no fue una burla, ya no fue un llamado de atención y meterlos a la cárcel, ya vinieron los azotes, ya fueron a los hechos, vamos a azotarlos, y así lo hicieron, los azotaron. En el 41 y el 42 vemos lo que pasó después de eso. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Estaban ahí en Jerusalén y ya decían, estos llenaron toda Jerusalén con su doctrina, pero ellos seguían predicando. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener esa misma actitud?
O tal vez estaríamos llorando. Ay, porque a mí... Recordemos que el plan de Dios era que ellos predicaran en Jerusalén y luego salieran a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero hasta ahora solo estaban allí en Jerusalén. Y Dios permite que llegue la persecución a un extremo que llegan y matan a Esteban. Ahora matan a Esteban y allí comienza y se desata la locura en cuanto a persecución. Porque matan a Esteban y comienzan a perseguirlos, y ahí nos vamos ubicando ya en lo que está diciendo Hechos capítulo 8, del 1 al 4. O sea, yo lo veo de esta manera. Hechos 8, 1 al 4 es la continuación de Hechos 1, 8. Y ahí podemos comprender de mejor forma todo el trabajo que Dios, toda la preparación que Dios tuvo para con ellos. Porque cuando vino lo más fuerte, ellos no tiraron la toalla, ni salieron pensando en lo que se quedaba y en lo que dejaron, sino que iban y predicaban el Evangelio. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevando a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa. O sea, eso me suena mucho a lo que pasaba aquí hace algunos años. Y no era persecución contra la iglesia, pero sí entraban grupos a casas a sacar a la gente para matarlos. O sea que esa gente puede entender un poco de lo que estaba sucediendo aquí. Casa por casa, y arrastraban a hombres y mujeres y los entregaban a la cárcel. O sea, una persecución tremenda. Pero los que fueron esparcidos, y este grupo es el que me llama la atención, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Imaginen eso, que estaban saliendo a la fuerza, pero iban anunciando el Evangelio. No estaban pensando en las casas porque ya las habían vendido, no estaban pensando en lo que dejaban porque ya no lo tenían. Y Dios había preparado su corazón para ese momento, para ese instante. Ahora la pregunta es, con todo lo que está pasando, ¿es difícil entender o pensar que Dios está preparando el corazón de la iglesia para algo? Pero nosotros estamos, como dirían, silbando iguana, pensando en otras cosas. Y Dios está tratando de mostrarnos que lo material no importa, pero nosotros seguimos esforzándonos por lo material. ¿Y lo espiritual qué? Nos cuesta. Nos cuesta. Y eso, ver esto en esta gente, me pone a pensar sobre lo que realmente está pasando en mí como creyente. Porque bueno, puede que no tenga mucho, pero también la necesidad a veces es una forma de uno apegarse a cosas. Que, ay, no tengo esto, no tengo aquello, que esto, que si yo tuviera, que si... Pensando en lo que pudiera hacer si yo tuviera esto, y lo que pudiera hacer si entrara en esto, y lo que tengo a la mano no lo hago. Lo que está a mi acceso, lo que puedo hacer, no lo hago, pensando en lo que no tengo. Y así andamos muchos creyentes, pensando en lo que no tenemos o en lo que tenemos. También, ambas posiciones son peligrosas. Entonces vemos que aquí Esteban es muerto, y vemos que todo el proceso que tuvieron que hacer, pero lo más bonito que veo es cómo Dios preparó a esta gente para ese momento.
Cuando Dios permitió la persecución, ellos no se quedaron llorando por lo que quedaba atrás. Ahora la pregunta es, si Dios permitiera algo peor que lo que hemos tenido que vivir, tal vez pensamos que esto fue lo peor, pero ¿qué tal que venga algo peor? Cuando lo material, cuando las cosas físicas, cuando esas cosas no nos sirvan para nada. Que tengamos que echar mano de nuestra relación con Dios. Ahí vamos a entender qué tan pobres podemos llegar a ser. Entonces la pregunta, ¿Dios está preparando la iglesia con todo esto que está pasando? ¿O es simplemente algo fortuito? Algo que pasó. Simplemente una pandemia viene cada 100 años, entonces mandemos esta. Hace 100 años, si buscamos la historia, buscamos hace 100 años también hubo algo. ¿O es que Dios está haciendo algo con la iglesia? La venida de Cristo está cerca. Yo soy los que pienso particularmente de que algo va a pasar. O sea, un pensamiento y una opinión muy personal. No estoy diciendo que sea así, pero mi sentir personal es que algo va a pasar. Antes de que Cristo venga, algo va a pasar para que la iglesia se mueva. Entonces, cada uno tomará sus decisiones y cada uno hará sus conclusiones. Pero lo cierto es que si dejamos que Dios prepare nuestro corazón, vamos a estar listos para ese momento. Como lo estuvieron estos creyentes, que en medio de la persecución salieron y no iban llorando, sino que iban predicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, Dios misericordioso y alabado Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que tú permites compartir en esta mañana. Te pido que seas tú, Señor, hablando a mi corazón. Sabes que soy quien más necesita este mensaje. Y te doy gracias, Dios, por lo que tú haces. Que seas tú obrando, que seas tú permitiendo, Señor, en nuestro corazón las cosas y que podamos tomar decisiones en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.